Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll y bienvenidos a un nuevo vídeo de crear un personaje. Ya sabéis, esta suerte de vídeos que realizamos en el canal previamente a la publicación de una reseña para poder hablar más en profundidad y detalle del sistema de creación de personajes de un juego de rol, así como los elementos que conforman la ficha y tener una idea más clara de ciertas partes del manual y ciertas partes del juego que en la reseña, debido al volumen de información que tenemos que contar, no suele dar tiempo ni podemos entretenernos demasiado a ver esas partes. Así que vamos a hacer un personaje en el día de hoy para Twilight 2000, para la cuarta edición. Este juego que tengo aquí, la caja, publicado por Free Ligan, ¿de acuerdo? O Free League, como queréis decirlo en sueco, en inglés. Y que pasaremos a reseñar en los próximos días. Podréis ver la reseña en los próximos días. De momento vamos a hacer ese personaje. Tengo aquí todo lo necesario. Tengo una ficha de personaje editable, ¿de acuerdo? Un PDF editable de una ficha de personaje. La ficha de personaje es la oficial, la que vais a encontrar en el manual del juego. Es exactamente la misma. Ya sabéis que a mí me gusta siempre utilizar la ficha que aparece en el manual. Aunque a veces hay fichas por ahí realizadas por aficionados que son mucho mejores. Pero me gusta que sea la oficial porque es la que vais a ver en el manual y así tenemos un punto en común. Esta es editable y lo único que tendrá más adelante es un pequeño cambio por las necesidades del PDF que comentaré. Pero vamos, es tan nimio que realmente no modifica en nada la creación de personajes. Aparte de tener la ficha, tengo, como no puede ser de otra manera, el manual del juego. En este caso, el manual del jugador, ya que Twilight 2000 cuenta en su interior con dos manuales, uno para el director de juego, otro para los jugadores. Y en el manual del juego de los jugadores encontraremos las reglas de creación de personaje, concretamente en este segundo capítulo dedicado a los personajes jugadores. Y aparte de tener este material, tengo también un dadito de 6 caras aquí en mi poder, también sacado directamente de la caja de este juego, que nos va a permitir realizar algunos de los pasos del sistema de creación de personajes en los que hace falta lanzar un dado de 6 caras. Así que con todos estos elementos a mi alcance, estoy listo y preparado para realizar ese personaje para este juego de rol. Así que, empezando con la creación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Twilight 2000 nos va a ofrecer dos vías o dos métodos diferentes a la hora de realizar nuestro personaje, a la hora de crear nuestro personaje. Podemos seguir el sistema de creación mediante arquetipos. Este es el sistema más rápido, es el más sencillo, va a dar lugar a un grupo de jugadores o de personajes bastante equilibrado, diferenciado también, y es el que vamos a seguir en este vídeo. Además, es el sistema que reconocerán todos aquellos que hayan creado personajes o jugado campañas a otros juegos de Free Liga. De acuerdo, que tengan el Mutant Year 0 Engine. Por muy cambiado que esté, como es el caso de Twilight 2000, esto lo vais a reconocer rápido. El otro método alternativo de creación de personajes es el Life Path bueno, camino de la vida, carrera profesional, como queráis llamarlo. Básicamente se trata de un sistema de creación que va siguiendo las diferentes etapas vitales de nuestro personaje hasta que estalla la Tercera Guerra Mundial, momento en el que se supone es el momento actual en el que se está jugando la campaña. Este sistema va paso a paso, va realizándose mediante tiradas aleatorias y nos va conformando un trasfondo detallado de cuál ha sido la vida de nuestro personaje hasta el estallido de esa Tercera Guerra Mundial. Es un proceso más largo y el propio manual del juego nos advierte que es un proceso que puede dar lugar a personajes más desequilibrados. ¿Por qué? Porque como se realiza mediante tiradas aleatorias y el estallido de la Tercera Guerra Mundial es un paso que puede venir antes o después en la vida de ese personaje, puede dar lugar a un grupo en el que los jugadores tengan personajes, bueno, pues diferentes en el sentido de que uno tiene más especializaciones, más habilidades que otro, y eso genera un pequeño desequilibrio. Es un pequeño desequilibrio pequeño, valga la redundancia, no muy grande, ¿de acuerdo? No es que se rompa el juego, ni muchísimo menos, pero te advierten de que existe esa posibilidad. El director de juego establecerá cuál es el sistema de creación que quiere que siga su grupo e incluso, ¿por qué no?, puede establecer que cada jugador decida el sistema que prefiera. No, insisto, no se rompe el juego por que un jugador siga un método de creación y otro jugador siga otro método de creación. Simplemente hay que tener en cuenta que pueden surgir esas pequeñas diferencias, esos pequeños desequilibrios. Nosotros, como digo, vamos a seguir
el sistema de creación por arquetipos, así que voy a dar un salto en este capítulo directamente al esquema de creación por arquetipos que tenemos aquí. Consta de 19 pasos, aunque realmente muchos de ellos son muy rápidos, no os preocupéis porque parezca que son muchos. El primero de todos, escoger nuestro arquetipo. El arquetipo no aparece, en la ficha de personaje no hace falta rellenar qué arquetipo eres, no hay espacio para rellenar esa información. Así que lo que vamos a ver es el listado de arquetipos disponibles para crear nuestro personaje. Tenemos aquí el civil, el soldado raso, el especialista en armas pesadas, el niño, el mecánico, el médico, el oficial, el operativo o miembro de las fuerzas especiales y el espía. Todos estos son los arquetipos que podemos escoger y evidentemente, como veis, en cada uno de ellos se nos van a dar toda una serie de información, mucha de ella completamente opcional para rellenar durante la creación, pero eso lo vamos a ir viendo ahora en el momento en que vayamos creando el personaje. Para esta creación, para este vídeo, yo voy a escoger el soldado raso, es lo más estándar, no me va a obligar a pensar mucho, así que una vez sé cuál es el arquetipo que voy a querer jugar, ese soldado raso, el siguiente paso es escoger la nacionalidad del personaje. Dependiendo de la ambientación que utilice nuestro director de juego, podremos tener a nuestra disposición unas nacionalidades u otras. En el caso del juego básico nos vienen dos ambientaciones diferentes, una en Polonia, otra en Suecia. Si jugamos en Polonia, como voy a asumir yo que vamos a jugar nuestra campaña, bueno, pues las nacionalidades presentes en el conflicto serían Estados Unidos, la Unión Soviética y el ejército polaco. No obstante, no estamos limitados a esas nacionalidades en concreto, ya que realmente el conflicto es entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, esta tercera guerra mundial. Bueno, pues podemos escoger cualquier nacionalidad que pertenezca a la OTAN o cualquier nacionalidad que perteneciera al Pacto de Varsovia. Esto es algo bueno, va a tener su influencia a nivel de juego, a nivel narrativo dentro del juego, pero no necesariamente a nivel mecánico. No nos va a cambiar nada de la ficha de personaje. El único punto va a ser la lengua materna del personaje. En mi caso voy a escoger estadounidense. El libro asume que todo el mundo chapurrea algo de inglés, a no ser que el director de juego especifique lo contrario durante la campaña. Y más adelante hay opciones para conseguir más idiomas, para que nuestro personaje hable más idiomas. En este caso voy a poner la nacionalidad estadounidense. Y de hecho, se puede hacer, menciono de antemano, crear un grupo de personajes que, por ejemplo, formen parte o sean soldados de la OTAN en la Tercera Guerra Mundial y que uno de los jugadores opte por ser un personaje con nacionalidad soviética. De nuevo, no es excluyente. Simplemente habrá que explicar cómo ese personaje de la Unión Soviética, yo que sé, nacionalidad ruso, por ejemplo, está luchando en esta unidad o pertenece a esta unidad. Dado que es un juego principalmente post-apocalíptico, por mucho que haya una tercera guerra mundial, es fácil de explicar, es fácil de justificar. Vale, una vez tenemos nuestra nacionalidad, el siguiente paso que tendremos que escoger es la rama a la que pertenece nuestro personaje. ¿Qué es esto de la rama a la que pertenece? Básicamente la rama del ejército a la que pertenece. Sabiendo la nacionalidad, tendremos que ir a las páginas donde se nos explican los diferentes ejércitos que entran en juego en el conflicto, en estas dos ambientaciones que incluye el manual, ¿vale? Estados Unidos, la Unión Soviética, Suecia y Polonia. Y nos explican, bueno, las diferentes ramas que tienen esos ejércitos, ¿no? Por ejemplo, la Unión Soviética tiene el ejército, el Soviet Army, el ejército soviético, la Armada Soviética o la Fuerza Aérea Soviética, por poner algunos ejemplos. Los americanos, bueno, pues tienen el ejército de Estados Unidos, los marines, la Armada y la Fuerza Aérea también. En el caso del soldado raso, me dicen que las ramas disponibles, si somos americanos, o sus equivalentes, si somos de otra nacionalidad, son el ejército de tierra y los marines. En este caso, de nuevo, voy a ir por lo más tradicional y voy a poner que mi personaje pertenece al ejército de tierra, al US Army. ¿Vale? Esa es la rama a la que pertenece mi personaje.
Seguimos avanzando en la creación. Tercer paso. Perdón, cuarto paso. El cuarto paso es saber cuál es el rango dentro de la jerarquía militar que ostenta nuestro personaje. Esto es puramente narrativo, ¿de acuerdo? No tiene ningún efecto a nivel mecánico. Que tu personaje sea un sargento, sea un capitán, no significa que le pueda dar órdenes al resto de personajes del grupo, ni muchísimo menos. Pero sí que nos ayuda a entender cuál es la posición dentro de la jerarquía que ha ostentado nuestro personaje y que, bueno, podrían, el resto de personajes o los PNJs podrían tener todavía cierto respeto a esas jerarquías. En el caso del soldado raso, nos aparecen aquí, que podemos bien escogerlo, bien podemos hacerlo aleatoriamente, las diferentes rangos dentro de esa jerarquía militar que tiene disponibles, ¿no? Serían private o soldado, soldado de primera clase, cabo y sargento. Bueno, pues yo voy a lanzar un dado de 6 caras a ver exactamente qué rango tenía mi personaje. Antes, durante el conflicto, aunque ahora dé más igual. Vale, el resultado es un 1, así que es un soldado raso, private. Así que voy a la ficha y pongo aquí en military rank, private. Soldado raso que no ostentaba ningún tipo de rango, no había ascendido en el escalafón militar. Si no sabéis cuál es la jerarquía militar de cada uno de estos ejércitos, no os preocupéis, porque el manual nos proporciona la información, ¿de acuerdo? Nos dice cuáles son los diferentes rangos aquí, en la parte inferior derecha, en esa tabla del ejército estadounidense, cuáles son sus equivalencias si las hubiera en el ejército soviético, en el ejército polaco y en el ejército sueco, ¿de acuerdo? Así que, al menos en estas naciones, sí tenemos esa información. Si somos de una nacionalidad no presente en este manual, pues tendremos que buscarlo por internet nosotros mismos. De acuerdo. Ya tenemos el rango, tenemos la nacionalidad, tenemos el arquetipo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues una vez hemos seleccionado todos estos puntos, vamos ya a rellenar datos de juego, aquellos que van a influir para nuestras tiradas durante la campaña. En este caso, nuestros atributos. Los atributos que tenemos aquí recogidos son fuerza, agilidad, inteligencia y empatía. Hay nada más que 4 atributos. Creo que son autoexplicativos. No hace falta que detalle qué capacidad inherente al ser humano refleja cada uno de ellos. Porque recordemos, los atributos son las capacidades inherentes a cualquier ser humano. Facetas que no tienen por qué haber sido entrenadas. Para eso, ese tipo de cuestiones se recogen dentro de las habilidades. Vale, este juego, al igual que Blade Runner, funciona mediante el sistema de rangos por letra, no mediante reservas de dados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que los atributos van a tener unos rangos que oscilan desde la letra D a la letra A, siendo la A la mejor y la D la peor, y cada una de esas letras tiene asociado un dado en concreto. Porque cuando tengamos que realizar nuestra tirada de dados, pues tendremos que lanzar ese dado en concreto que tenemos por rango en el atributo, ¿no? Así que nos dice que de base todos nuestros atributos tienen un rango C, que es la media humana, ¿de acuerdo? Y va asociado a esa C un D8, un dado de 8 caras. Durante la creación tenemos 3 incrementos gratuitos. Es decir, podemos incrementar 3 atributos o un atributo 2 veces o como queramos hacerla esa combinación, pero tenemos 3 incrementos. Y el máximo que podemos alcanzar, evidentemente, es la A, que es el máximo posible. Así que, teniendo en cuenta que soy un soldado raso y que el atributo principal de un soldado raso, tal y como nos indica el manual, es la fuerza, voy a gastar 2 de mis incrementos para cambiar esa C por una A. Y veréis que cambia que mi dado asociado es un dado de 12 caras. El tercer incremento y último lo voy a subir en agilidad para cambiarla a una B y así te lanzar un dado de 10 caras. Esto que acabo de explicar ahora, de que por mi arquetipo la fuerza es el atributo principal, no significa que lo tengamos que seguir al pie de la letra. No es excluyente. Nosotros podemos interpretar a un personaje que sea un soldado raso y que a lo mejor tenga más empatía que fuerza, porque es un personaje más empático, pero no es particularmente fuerte. No obstante, lo que nos quiere decir con que es el rango principal es que dadas las habilidades que tiene este arquetipo
Y dada también la función que desempeña dentro del grupo de juego, pues lo habitual, lo recomendable es que tenga más fuerza que a lo mejor empatía o que inteligencia. Y que ese sea el atributo al que priorices tus incrementos. Ya digo, no tienes por qué hacerlo así, pero es lo recomendable, ya que habrá otros arquetipos dentro del propio grupo de juego que a lo mejor tengan más foco en empatía o en inteligencia y será su función la de ser mejores en esos aspectos, ¿no? Así que en este caso sigo eso. Antes de dejar los atributos tendría opcional un cuarto incremento, pero para poder acceder a ese cuarto incremento de atributo, el requisito es que tengo que descender uno de mis atributos de rango, en vez de una C a una D, lo peor. Así que yo podría, por ejemplo, reducir esta empatía a una D para subir también la agilidad a una A. ¿De acuerdo? No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque estoy contento con mi reparto de incrementos en los atributos. Prefiero tener una A, una B y dos Cs, pero que sepáis que existe esa posibilidad. Completada el reparto de atributos, tenemos que avanzar con el siguiente punto de la creación de personaje, que es calcular nuestros umbrales de daño y de estrés. El umbral de daño básicamente es la salud, cuántos puntos de golpe aguanta nuestro personaje. El umbral de estrés es la salud mental del personaje, cuánto aguanta antes de que se derrumbe y pierda los nervios, ¿no? En este caso, la salud sería Hit Capacity y el estrés, bueno, pues Stress Capacity. ¿Cómo se calcula esto? Que vemos que en la ficha ya aparecen las cifras calculadas automáticamente. Bueno, cada... existe dentro del juego una cosa que se llama tamaño de dado, dice size, que lo que viene a significar es que cada cada dado tiene un número de caras y la cifra que representa el número de caras es ese tamaño del dado. En este caso, para calcular estos umbrales, pues tendremos que conocer cuál es el tamaño del dado de nuestros atributos y nos servirá para calcularlo. Para calcular el daño físico, sumaremos el tamaño del dado de fuerza y de agilidad, en este caso un 12 y un 10, 22. Lo dividimos entre 4 y si es necesario redondear, pues se redondea hacia arriba. Aquí ya lo tenemos, es un 6 de umbral de daño. Puedo aguantar 6 golpes, 6 impactos antes de romperme. Y para el estrés, pues igual, inteligencia más empatía, 8 y 8, 16. Lo dividimos entre 4 y si es necesario redondear, se redondea hacia arriba. Calculados nuestros umbrales de daño y de estrés. Aparecen aquí recogidos, esta ficha lo hace solo, pero yo os explico el proceso para que sepáis exactamente cómo se hace. De acuerdo, pues proseguimos con la creación y en este punto vamos a escoger ya, a determinar cuáles son las habilidades de nuestro personaje. Si analizamos la ficha, vemos que hay 12 habilidades en total, cada atributo tiene asociadas 3 habilidades, ¿de acuerdo? Eso hace que tengamos un juego con un número de habilidades bastante manejable, pero evidentemente más genéricas, es decir, conducir. Bueno, pues conducir, vamos a utilizar esta habilidad siempre que conduzcamos, sea un tanque Abrams o sea una camioneta. ¿Cómo maneja la parte más simulacionista, más crunchy este juego? Lo explicaré a continuación y lo detallaré más en la reseña. Pero bueno, tenemos 12 habilidades. Y lo que nos explica el sistema de creación, en esencia, es que durante el proceso de creación tenemos una habilidad de inicio a nivel B, 2 habilidades a nivel C y 3 habilidades a nivel D. Las habilidades, al contrario que los atributos, tienen un cuarto rango, ¿de acuerdo? Si los atributos eran un quinto rango, perdón. Si los atributos eran A, B, C y D, las habilidades tienen también el rango F. El rango F no lleva asociado ningún dado, significa simplemente que no está entrenada y que cuando utilicemos esa habilidad, pues lanzaremos solamente por nuestro atributo. En este caso, tenemos que tener en cuenta que la habilidad que tengamos a rango B tiene que ser una de las habilidades principales listadas en nuestro arquetipo. Así que voy a la página del arquetipo, ¿de acuerdo? El soldado raso, y veo aquí, en la parte inferior, que las habilidades principales del soldado raso son combate cuerpo a cuerpo, estamina o resistencia y combate a distancia.
Una de esas tres la tengo que tener a nivel B. Así que voy a la ficha y voy a poner a nivel B resistencia, o lo que es lo mismo, estamina. ¿Vale? Ahora tengo que tener 2 habilidades a nivel C y 3 habilidades a nivel D. Estas las puedo escoger libremente, no tienen por qué ser las 3 que aparecen listadas en el arquetipo de personaje. Así que lo que voy a hacer va a ser combate cuerpo a cuerpo, le voy a meter una C, y combate a distancia le voy a meter otra C. Y las 3 habilidades de rango D ya las voy a poner a mi gusto. En este caso, movilidad D, supervivencia D y conducción D. Y con esto ya tengo todas las habilidades. Todas aquellas que hemos dejado un hueco en blanco se considera que están en rango F, es decir, no tengo dado, no voy a poder lanzar un dado por ellas, solamente lanzaré el atributo. Siguiente paso, escoger la especialización. ¿Y qué son las especializaciones? ¿Recordáis cuando antes os decía que nada más que había 12 habilidades y que estas evidentemente eran genéricas? Aquí es donde entramos en el punto en el que las va a diferenciar y las va a hacer más específicas. Como mencionaba antes en el ejemplo, yo tengo conducir. Conducir D significa que lanzo un dado de 6 caras, conduzca un tanque Abrams o una camioneta. Pero cualquier persona suspicaz dirá, es muy diferente conducir un tanque Abrams a conducir una camioneta. De hecho, es completamente distinto, ¿no? Vale. ¿Cómo representa eso en el juego para hacerlo más simulacionista, más crunchy, más profundo? Que no sea tan genérico. Bueno, pues para eso están las especializaciones. El 90% de las mismas funcionan de la misma manera. Nos dan un bonificador de un +1 a algún tipo de campo de entrenamiento en concreto dentro de una habilidad. En el caso de la conducción, por ejemplo, pues para manejar tanques tendremos que escoger la especialización de tanques y tendremos un +1 solamente cuando conduzcamos tanques. No se aplicará ese +1 a nuestra tirada cuando conducimos una camioneta. De esa forma se refleja o se intenta reflejar que es más que nuestro personaje está más entrenado en manejar tanques, tiene mejores conocimientos y más dominio conduciendo un tanque que conduciendo una camioneta. ¿Vale? Esas son las especializaciones. Digo que el 90% funcionan así porque es cierto que hay un 10% que funcionan un poco diferente y nos dan un beneficio más concreto, distinto, que no es ese +1, algún tipo de habilidad. Pero bueno, son las menos, como digo. Dentro de las especializaciones tengo que escoger las que me ofrezca mi mi arquetipo, pero realmente son recomendadas. Quiero decir con esto que la propia creación nos dice que podemos escoger la especialización que nosotros queramos. Simplemente nos ofrecen tres especializaciones recomendadas para el arquetipo que hemos seleccionado. En este caso, Load Carrier, Ranger y Rifleman. Así que yo voy a escoger Ranger, que Ranger me va a dar un +1 en la tirada a moverme por terreno difícil, a realizar largas jornadas de marchas forzadas, en fin, todo lo que sea el movimiento del personaje y el viajar y el atravesar zonas complicadas que para el resto de jugadores sería más complicado, bueno, pues yo se me da particularmente bien. Estoy especialmente entrenado en ese campo, en esa habilidad. Estoy diciendo que da un +1, pero cómo funcionan los bonificadores en este juego lo explicaré en la reseña, ¿vale? Porque no van al resultado, sino que lo que hacen es mejorar los dados que lanzamos. De acuerdo. Hemos completado los pasos que tienen que ver con los atributos, con las habilidades, con las especializaciones, pero todavía nos quedan un par de elementos que van a tener que ver con las tiradas y con la mecánica del juego. Así que damos el siguiente paso, avanzamos y lo que vamos a registrar ahora en la ficha de personaje, lo que vamos a establecer es nuestra frialdad ante el fuego enemigo inicial. Básicamente el Coolness Under Fire, que podéis ver aquí a mano izquierda, debajo de Stress Capacity. Esto viene determinado por el arquetipo. Mi arquetipo tiene un rango C. ¿Qué representa Coolness Under Fire? La frialdad bajo el fuego.
Bueno, aunque este es un juego bélico, es un juego que pone mucho el foco, ya lo explicaré en la reseña, en la parte de la supervivencia, en la parte de el horror de la guerra, ¿de acuerdo? Así que no vamos a ser Rambo, no os imaginéis que vamos a ser aquí un héroe de acción, a los John McClane, que nos vamos a lanzar contra las balas como si no importase que nos estuviesen disparando 30 enemigos, 30 soldados enemigos con explosivos, con cañones, con tanques y con mil cosas y, ¡hala! Venga, con la metralleta a fliparnos. No, es un juego que intenta ser mucho más realista en ese sentido y intentar reflejar ese horror de la guerra, ¿de acuerdo? Así que, de vez en cuando nos disparen, por no decir siempre que nos disparan, el jugador tiene que hacer tiradas de frialdad bajo el fuego. Básicamente, tiene que resistir para permanecer con la cabeza fría y poder cumplir su función como soldado, en lugar de dejarse vencer por el pánico y por el miedo y refugiarse tras la primera cobertura que encuentre, hacerse una bolita y esperar ahí a que pase lo peor del tiroteo. La típica escena de la Segunda Guerra Mundial en la que vemos a los soldados, yo que sé, avanzando por una playa y veis que unos consiguen avanzar hasta las coberturas y hacer su trabajo como soldados, mientras que ves a otros que les domina el miedo, el pánico y acaban poniéndose en postura fetal tras alguna cobertura, algún parapeto. Bueno, pues esto es lo que intenta representar esta parte de la ficha del personaje. Como ya he dicho, nuestro arquetipo de inicio nos fija nuestro rango en una C, en un dado de 8. Esto puede mejorar a lo largo de la campaña, ¿de acuerdo? Cada vez que superamos una tirada tenemos la posibilidad de mejorar nuestra frialdad y volvernos cada vez más inmunes a ese fuego enemigo. En esencia, saber reaccionar mucho mejor ante el fuego enemigo, pero tiene la contrapartida que a medida que va mejorando también abre la posibilidad a que vayamos perdiendo empatía. En esencia, que nuestra empatía descienda a rangos y representar que sí, que a nuestro personaje se le da mucho mejor desconectar y no eh, caer presa del pánico en un tiroteo, pero que al mismo tiempo va perdiendo esa humanidad. Se vuelve frío y menos humano, ¿no? Menos empático, ¿vale? Y el siguiente punto también a rellenar es la moral de la unidad. Esto no es algo per se del personaje, es del grupo, todo el grupo del juego, y va en conjunto con la frialdad ante el fuego, ¿de acuerdo? Básicamente la moral de la unidad es compartida y nos va a ayudar a superar esas tiradas de frialdad bajo el fuego siempre y cuando tengamos a nuestros compañeros alrededor. Al contrario que Coolness Under Fire, que los rangos van de la A a la D exactamente igual a los atributos, en la moral de la unidad los rangos son como las habilidades. Van de la A a la F, siendo F evidentemente el peor y no lanzando ningún dado por la moral de la unidad. Este valor va a variar mucho en campaña porque depende de muchos factores, ¿de acuerdo? Así que para rellenarlo en la ficha, el juego nos dice que no es necesario que todos los jugadores tengan que registrarlo, basta con que lo haga uno, pero bueno, vamos a asumir que voy a ser el jugador que lo registra y nos dice que es exactamente igual al grado o al rango más alto en la habilidad mando, command del grupo. El personaje que tenga la habilidad command a un rango más alto será el que fije cuál es la unidad, la moral inicial de la unidad. En este caso, yo no tengo nada, no tengo otros miembros del grupo, así que va a ser de momento una F. Lo peor de lo peor. Si tuviese un personaje o alguien del grupo, por ejemplo, tiene un rango, yo qué sé, B en mando, bueno, pues yo tendría que poner aquí que nuestra moral de la unidad es una B, ¿vale? Con esto hemos completado todo lo que tiene que ver con la parte mecánica del juego. Todos los aspectos de la ficha del personaje que van a tener influencia en las tiradas del juego. Vamos a pasar ahora a rellenar cosas que sí que van a tener su función a nivel mecánico, no en las tiradas de dados, pero sí en otros aspectos del sistema de juego, pero también su función a nivel narrativo interpretativo. El siguiente paso en la creación de personaje es escoger nuestro código moral. El código moral básicamente es la guía
que vamos a tener para interpretar a nuestro personaje, los valores, la ética que le mueve en este mundo devastado por la Tercera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Es la línea roja que no quiere o no desea traspasar, o que si tiene que traspasar va a tener que realizar sacrificios. El código de moral va a servirle al director de juego para poner a los jugadores en situaciones difíciles en las que tengan que tomar decisiones complicadas y complejas si quieren mantenerse fieles a sus valores o si quieren descender en la inhumanidad. Básicamente, el horror de la guerra. Vale, podemos inventarlo nosotros, ¿de acuerdo? Pero los arquetipos nos ofrecen tres opciones. En el caso del soldado raso, las opciones que me ofrecen, aquí las tengo, ¿vale? Son, no hay ni bien ni mal aquí, solamente vivos y muertos. Hacer del mundo un lugar más seguro es el único camino para salvar nuestra alma. Apocalipsis o no apocalipsis, las órdenes están hechas para ser seguidas a cualquier precio. Vale, de estas tres opciones, que de nuevo, me podía inventar yo lo que quisiera, no hace falta que escoja de aquí, pero esto ayuda siempre un montón en la creación de personaje y agiliza el proceso. Me voy a quedar con la que más me ha gustado, que es no hay ni bien ni mal, solo hay vivos y muertos. Solo hay vivos o muertos. O muertos, no y muertos, o muertos. ¿Qué quiere representar esto? Bueno, pues que mi personaje, la visión y la ética que mantiene en este momento, es la de que le da igual cometer, o bueno, no le importa cometer actos que podrían ser considerados malvados, porque lo que él prima es seguir vivo. Así que el director del juego tendrá esto en cuenta. Cuando de hecho, luego en campaña esto tiene una parte mecánica. Este juego, como cualquier juego con el Mutant Year Zero Engine, para entregar experiencia, para otorgar experiencia, hay que responder una serie de preguntas y si respondemos afirmativamente a la que tiene que ver con nuestro código moral, pues ganaremos experiencia. Además, que en la propia partida, si seguimos nuestro código moral, recibiremos algún tipo de bonificación y si lo traicionamos en situaciones concretas que va a establecer el director de juego siempre, bueno, pues recibiremos algún tipo de penalización. ¿Vale? Una vez sabemos cuál es el código moral, es el momento de rellenar el gran sueño del personaje. El gran sueño es el objetivo a largo plazo. Aquello que nuestro personaje aspira a conseguir. Es algo que puede conseguirse en la campaña o a lo mejor no se llega a conseguir, porque es un objetivo, de nuevo, a muy largo plazo. En este caso, mi personaje es estadounidense, está en Polonia. El sueño típico, por ejemplo, podría ser regresar a Estados Unidos, regresar a casa, junto a su gente. Es algo que puede producirse durante la campaña o a lo mejor no se produce, no es posible. Eso da igual. Lo importante es que si lo seguimos en partida, ganaremos puntos de experiencia. De nuevo, podemos inventarnos el sueño que nosotros queramos o podemos escoger una de las opciones que nos recoge, que nos ofrece el arquetipo. ¿Cuáles son las que nos ofrece mi arquetipo? Bueno, dice, gran sueño. Convertirme en un poderoso señor, una persona de importancia en un mundo después de que la civilización haya colapsado. Mantener mi humanidad y volver a casa. Permanecer vivo. Nada más importa. Teniendo en cuenta cuál es el código de moral, el que más me gusta es el último. Permanecer vivo. Nada más importa. Ese es el gran sueño del personaje. Que cuando llegue la campaña siga vivo, ¿no? Así que, bueno, es la visión que estoy creando del personaje. Continuamos con el proceso de creación y rellenando todas esas partes de la ficha que están en la zona de arriba. Ya hemos escogido nuestro código moral, nuestro gran sueño. Hay que escoger un colega dentro de los otros personajes. Ese personaje con el que te llevas particularmente bien, con el que tienes un feeling especial. Como esta creación de personaje está pensada para que tengamos al resto de jugadores alrededor, bueno, pues en este caso no tengo a otro jugador que se esté haciendo un personaje para poder escogerle como colega. Me voy a inventar un nombre y ya está. Voy a decir que mi colega es Snafu
y que es el apodo que se ha cogido ese jugador para su personaje y ese va a ser mi colega. De nuevo, esto nos va a dar beneficios y al final de cada sesión la posibilidad de conseguir más experiencia. Escogido esto, lo que nos resta es saber cómo conocimos al resto de miembros de la unidad, al resto de jugadores, en esencia, al resto de personajes del grupo. Podemos inventárnoslo o podemos escoger una de las opciones que aparecen recogidas en nuestro arquetipo. Las opciones que nos ofrece el arquetipo son las siguientes. Tenemos: he estado con esta unidad desde que llegamos a Europa, ahora son mi familia. Mi propia unidad fue masacrada, soy el único superviviente. Pasé 2 meses por yo solo hasta que vi a esta gente. La confianza no se gana fácilmente. O la última acción, y muy interesante, al principio pensaste que te dispararían porque eres, después de todo, el enemigo. Pero en su lugar te han curado y te han, eh, te han curado cuando tu propia gente te dejó tirado para morir. Se lo debes. Esto es por lo que decía antes, ¿no? El grupo de juego puede ser todos miembros de la OTAN, salvo uno que sea a lo mejor soviético. Bueno, pues ahí tenéis una opción. Yo voy a escoger la de que esta es la unidad con la que llegamos a Europa y que ahora son mi familia, ¿de acuerdo? Así que, ¿cómo conociste al grupo? Bueno, estoy con ellos desde mi despliegue en Europa. Ahora son mi familia. Mm, Estoy disléxico aquí. Hola, venga. Vale, rellenado todo esto, vamos a lo siguiente, que es la apariencia. La apariencia no es una descripción pormenorizada del aspecto físico del personaje, ¿de acuerdo? No tenemos que poner en la ficha que nuestro personaje es de constitución fuerte, moreno, tiene ojos de color negro, piel tostada, mide 1,70, pesa 100 kilos. No, no tenemos que poner eso. Solamente se trata de una frase, una palabra, un, un detalle que caracteriza al personaje y lo diferencia del resto, lo que destaca, lo que hace que el resto de personas lo recuerden. De nuevo, podemos inventárnoslo o bueno, escoger cualquiera de las opciones que nos ofrece el arquetipo. En el caso del soldado raso, por ejemplo, nos dice que podemos tener que la apariencia del personaje puede ser la de tener un casco personalizado, tener un corte de pelo específico o tener un cipo con un lema que dice enterrarme boca abajo para que el resto del mundo pueda besarme el culo. En este caso, yo por hacer un homenaje a la película Aliens, que algunos de vosotros pillaréis, no todos, voy a tener un casco personalizado con el lema escrito: el riesgo siempre vive. Ya está. Quien lo quiera entender, que lo entienda. Vale. Llegados a este punto, el siguiente paso, y ya estamos terminando con la creación de personaje, es escoger nuestro nombre y nuestro apodo. Vale. De nuevo, el arquetipo nos ofrece apodos, el manual nos ofrece nombres. Yo en este caso, a ver, es estadounidense, es relativamente sencillo. Voy a decir que se llama George Rodríguez. Vale. Y el apodo que le han puesto sus compañeros es Travelman, el hombre problemático, porque siempre se está metiendo en problemas. ¿Vale? Ese es el apodo, el nick que le han puesto el resto de miembros de la unidad. De acuerdo, llegamos ahora a la parte de la creación de personaje que puede hacerse más lenta o más... sí, más lenta, que puede consumir más tiempo, que tiene que ver con el equipo. Es decir, saber cuál es el equipo inicial de nuestro personaje. Esto es algo que voy a intentar hacer lo más rápido posible, pero tendréis que ser benevolentes conmigo porque no lo quería rellenar de antemano para que podáis ver vosotros cómo se rellena
este paso de la creación. Veréis que tengo, por un lado, unas columnas o unas filas para meter armas y otras filas y columnas para rellenar otro tipo de equipo. Y que aquí aparece la diferenciación entre equipo de combate y mochila. Vale, todos los personajes inician el juego con una mochila. Vale. Todo aquello que lleve nuestro personaje al alcance de la mano es combat gear, es equipo de combate. Significa que lo lleva a lo mejor en un bolsillo o lo lleva con una cinta apoyado del hombro, pero no está dentro de una mochila. Todo lo que lleve en la mochila pues estará en el interior de la mochila. Esto es así porque en este juego, dado que tiene una parte integral de la experiencia de juego de Twilight 2000 es precisamente los recursos, la falta de recursos y la búsqueda de recursos, saber qué cantidad de equipo, cuánto nos pesa, cuánto tenemos, es muy importante registrarlo. Para eso utilizo un sistema que a mí personalmente me ha gustado mucho y es utilizar estas filas y columnas. Cada elemento se le pone un peso, ¿vale? Pero ese peso no tiene que ver con kilos, no, es un peso abstracto. Básicamente, cada unidad de peso son 4 de estas filas, ¿de acuerdo? 4 de estos espacios que vemos aquí recogidos en donde pone gear. Una granada, por ejemplo, ocupa un cuarto, así que ocupa solamente uno de estos 4 espacios. Un arma que pese una unidad de peso, pues ocupará toda la fila los 4 espacios. Esto, con la ficha en papel, está pensado para que lo rellenemos siguiendo esas filas y esas columnas, esos espacios. La persona que ha hecho la ficha editable, aquí es donde aparece el cambio que mencionaba, no lo ha podido hacer así o no lo ha hecho así. Así que en su lugar, lo que ha puesto es un umbral de capacidad, la capacidad máxima de peso que puede llevar nuestro personaje, y tendremos que ir apuntando en estos huecos que aparecen aquí arriba el peso total de cada una de estas filas y la ficha lo irá calculando aquí donde pone Combat Gear EU o Backpack EU. Lo irá calculando y mientras, siempre y cuando esa cifra esté por debajo de un 12, como tenemos aquí puesto, pues estaremos dentro de lo permitido de que nuestro personaje no lleva sobrepeso. Ya digo, es importante porque es una parte integral de la experiencia de juego, como explicaré en la reseña. Así que pues, vamos a establecer cuál es nuestro equipo inicial. El equipo inicial viene determinado por el arquetipo. En el caso del soldado raso, tenemos lo primero, un rifle de asalto apropiado para mi nacionalidad. Soy estadounidense, me voy a las listas de equipo y voy a ver los rifles de asalto estadounidenses. ¿Vale? A ver, que llego lo más pronto posible. Aquí, los rifles de asalto apropiados para el ejército estadounidense, el M16A1, el M16A2. Voy a coger un M16A1, así que voy a la pestaña de armas y pongo M16A1. Sé que tiene una fiabilidad, que en esencia es la salud del arma, de 5, que tiene un rate of fire, una cadencia de fuego de 6, que hace un daño de 2, un umbral de crítico de 3, no tiene explosivos, así que nada, un rango de 5 hexágonos, cada cargador cuenta con 30 balas, no tiene ningún tipo de bonificador o penalizador a disparar contra armaduras y pesa una unidad. Todo esto me lo sé porque lo he rellenado muchas veces, ¿de acuerdo? Por eso no me hace falta mirar la página del manual. En el caso de la ficha, veis que no tengo que apuntar el rifle con esta ficha editable, ¿vale? En la ficha de rellenada a mano, pues sí tendría que apuntarlo, pero en esta ficha editable, directamente con que ponga aquí la unidad de peso de este arma, ya aparece reflejada en el umbral de peso que tiene mi personaje aquí, ese 1 de 12. Vale, sé que tiene de inicio ese rifle. También sé que el siguiente punto que tiene son 3, perdón, 3 no. Un dado de 6 caras de cargadores para ese M16. Así que vamos a lanzar el dado, a ver. 4 cargadores. Bueno, cada cargador pesa
un cuarto de unidad. Así que voy a poner aquí que tengo 4 cargadores. M16, ¿vale? Y como sé que cada uno de ellos pesa un cuarto de unidad, lo que voy a hacer es poner una unidad total, porque rellenaría los 4 espacios. Así que ya de momento tengo 2 unidades de peso de las 12 disponibles. En cuanto a equipo de combate, equipo a la mano, al alcance de la mano. Vale, más cosas que me proporciona de inicio el arquetipo. Vamos a dar ese salto de nuevo a la página del arquetipo. Tengo el rifle, tengo los cargadores. También me proporciona un flak jacket y un helmet. Es decir, una chaqueta y un casco. Vale, pues vamos a ver. Voy a la parte de equipo y sé que la chaqueta, ¿de acuerdo? Es una armadura de torso. Aparece aquí, es una armadura de torso que me da uno de armadura y además pesa una unidad de peso. ¿De acuerdo? Así que relleno aquí la armadura. Sé que en torso tengo una flak jacket y que por tanto me da 1 de armadura. Cuando me disparen al pecho, pues podré lanzar un dado para ver si he detenido algo de ese daño. Pero también tengo que apuntarlo aquí. Así que voy a poner flak jacket. Y como la flak jacket ocuparía los 4 espacios de esta fila, tiene una unidad de peso. Ya son 3. Vale. Y el casco, helmet. Los de los americanos son de Kevlar y tienen una puntuación de armadura para cabeza de 1. ¿Y cuánto pesan? Pues pesan media unidad. Así que pongo aquí helmet. Y como nada más que rellenaría 2 espacios, pues pongo aquí 2 de 4. Perdón. ¿Vale? Ahí estamos. Porque ocupa 2 espacios de los 4 disponibles. Vale. Sí. Un momento. Quiero mirar una cosa. Bueno. No sé. Esto no sé exactamente cómo lo calcula. Kevlar sé que pesa la mitad de una unidad. ¿Vale? Y claro, tendría que poner yo creo aquí un 0,75. Para ser... perdón, 0,5. Para ser... Eh, sí. 0,5. Porque yo me estoy manejando con los espacios, ¿de acuerdo? Pero tal y como lo calcula esto va de forma diferente, así que voy a ponerlo así. Vale. Bueno, el caso es, tengo ese equipo rellenado. Es por cómo funciona la ficha. Esto, lo importante es que cuando lo rellenéis vosotros a papel, sepáis, de nuevo, que funciona mediante los espacios y las columnas. Esta ficha, al ser editable en PDF, funciona de un modo algo distinto. Es lo que me da un poco de rabia. No cambia mucho, pero algo cambia. Vale, tengo también un cuchillo o un dado de 6 granadas. Vale, voy a coger las granadas y tengo 5 granadas. Vale, pues vamos de nuevo a la ficha y pongo 5 granadas. O en este caso, 4 granadas aquí, granada de mano. Vale, una unidad en total y granada de mano. La última, 0,25. Porque solamente ocuparía un espacio. Voy a poner aquí que son 5 para tenerlo claro. ¿De acuerdo? Vale. Evidentemente aquí en armas tendré que poner la granada de mano para saber sus datos. Y eso sí lo tengo que mirar en el manual. A ver, estos son los vehículos. Aquí granadas, granadas, granadas.
Granada de mano, esencia de fragmentación, hace un daño 2, crítico 3. Daño 2, crítico 3. Esto nada, esto nada. Vale, la explosión es una C. La distancia son 3 hexágonos. Armor más 1. Perdón, aquí no. Armor más 1. Magazine, nada. Y no voy a poner el peso porque si no se sumaría doblemente y ya las tengo reflejadas aquí en los espacios de equipo de combate. Continuamos con nuestra creación. No, estoy pasando. Vale, continuamos con nuestra creación. Yo digo que esta es la parte más tediosa y demás. Personal medkit, o lo que es lo mismo, un botiquín personal. Pongo aquí. Esto tiene un peso de 0,25, nada más que ocuparía un espacio, ¿vale? En la ficha. Fatigues, que viene a ser, bueno, pues la ropa. Esto no pesa, así que no hace falta que lo apunte. Básicamente es la ropa de camuflaje, los calcetines, las botas, los calzoncillos, todo eso. La mochila, que ya está apuntada, que la tengo. Y un dado de 6 de raciones de comida, ¿vale? Poquísimas, nada más que una ración de comida. Esto lo va a llevar en la mochila, evidentemente. Así que una ración de comida. Como cada ración de comida ocupa un espacio, pues es un 0,25. ¿Vale? Y otro dado de 6 de raciones de agua limpia. Que también es un 1, vaya mala suerte. Así que nada más que una ración de agua limpia. Y de nuevo, cada unidad de agua ocupa nada más que un espacio. Así que es otro 0,25 para esta ficha. Total, en la mochila tendría muy poco y lo que tengo más a mano es el equipo de combate y eso. De acuerdo, ya hemos rellenado todo el equipo del juego, del personaje. El siguiente paso no lo vamos a poder realizar porque habría que hacerlo con todo el grupo del juego y es establecer el equipo del grupo, de la unidad, no solamente el individual. Este es el equipo individual de mi personaje. Establecer el equipo del grupo es, bueno, pues el vehículo que tengan, las armas que tengan, lo que son recursos comunes a toda la unidad, a todo el grupo de juego. Como digo, no lo podemos hacer porque estoy creando el personaje de forma individual, así que lo último ya que nos quedaría por realizar para completar la creación de personaje es lanzar un dado de 6 caras para determinar nuestra radiación permanente inicial. Recordemos, cuando hablemos en la reseña lo explicaré, que este juego tiene lugar en la Tercera Guerra Mundial, después de que se hayan utilizado las armas nucleares, así que evidentemente hay radiación en el ambiente y las personas que viven, porque no se ha acabado la humanidad, pues han absorbido parte de esa radiación. Así que vamos a tener unos puntos de radiación permanente ya de inicio. Vamos a lanzar el dado de 6 caras y recemos para que sea un resultado bajo como los de comida, en vez de uno alto. Vale, pues 2 unidades de radiación permanente que apunto ahí en la ficha con las que empieza este personaje. Y con esto estaríamos. Hemos completado la creación de un personaje para Twilight 2000. Simplemente nos pondríamos ya a jugar nuestra campaña en este caso, en la Polonia posapocalíptica de la Tercera Guerra Mundial. Un sistema de creación que, como explicaba al principio, si conocéis el Mutant Year Zero Engine os sonará. Es un sistema de creación bastante ágil y rápido, aunque este vídeo se haya alargado más porque evidentemente tengo que estar dando explicaciones. La parte quizá más lenta es rellenar ese equipo, puede resultar un poquito lioso, aparte de que hay que estar consultando y demás. Y bueno, si somos inventivos o creativos, rellenar lo que es el código moral, el sueño del personaje, cómo se conoció con el grupo. Si no seguimos los ejemplos, como he hecho yo, del arquetipo, pues puede ser más tedioso porque la persona tendrá que inventárselo y a veces hasta que se nos ocurre algo, bueno, pues es lo que tiene. Pero
en cuanto a rellenar datos de juego, datos mecánicos, de habilidades y demás, es algo que se hace muy rápido. Muy rápido. Hasta aquí llega, por tanto, este vídeo de crear un personaje para Twilight 2000. Espero que os haya interesado y os emplazo a ver la reseña en los próximos días que dedicaremos a este juego de rol con una premisa que a mí me ha gustado muchísimo, aunque con sus puntos que me resultan más complicados, más conflictivos, me desagradan eh, en lo que a sistema se refiere. Nos vemos entonces. Hasta la próxima.